señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, no hay cuenta para esta sesión. Perfecto. Entonces, puntos varios. Diputada Castillo. Sí, yo tengo un punto vario, Presidenta, a propósito de esta reforma que se está planteando, que no lo estamos viendo nosotros en la comisión, pero que sí tiene una implicancia con nuestros temas, del segundo retiro del 10%. Nosotros hace un tiempo tuvimos una exposición del superintendente de pensiones para evaluar el primer retiro y la información actualizada que tenemos está hasta agosto. Entonces, si pudiéramos pedirle al a la superintendencia que nos actualice esta información para poder tener también ese insumo en la discusión que vamos a tener que dar, que no nos toca en la comisión, pero que sí nos va a tocar en la sala. Perfecto. Me parece oficiar y también lo podemos invitar a alguna sesión cuando estemos un poquito más despejados de tiempo. Pero sí, en los días viernes, solamente recordarle a la comisión, nosotros estamos trabajando con los parlamentarios que en general están siendo todos invitados a poder en esta mesa de trabajo estar en contacto con la Superintendencia de Pensión y también con los trabajadores honorarios para dar seguimiento a y todos quienes en el fondo han tenido problemas con el retiro, con el primer retiro. Entonces, solo recordar eso, pero yo creo que como este tema es más en particular respecto a, en el fondo, las cifras, creo que también es atingente oficial y también invitarlo fijando alguna fecha en donde podamos. Así que, si les parece a la comisión. Presidente, perdona, ¿cuál es el contenido, cuál sería el objeto oficial? ¿Pidiendo qué información? El mismo informe que nos hicieron llegar a la comisión, que es de fecha 3 de agosto, que puedan actualizar la información al día de hoy, digamos, al día que se haga el oficio. Ok, está bien. Ya, Presidenta, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Quiero solicitar por su intermedio que se oficie a las autoridades regionales. En la región del Biobío, las dificultades de ingresos de muchos trabajadores se manifiesta por la escasez de obras, por la escasez de trabajo. Y en reuniones que he tenido con organizaciones sindicales y también empresariales, en la Cámara Chilena de la Construcción, ellos plantean la posibilidad cierta de evaluar los mecanismos para establecer equipos de protección personal y de ver cómo dentro de las 165 obras que tienen pendientes y que están paralizadas, que son 20.000 empleos, estas pudieran categorizarse algunas, o si no, el grueso de estas, como funciones esenciales, porque la búsqueda esencial de trabajo y ya que todo lo que ha venido por el lado de la ley de protección del empleo, a mucha gente le está dificultando la situación y hay otros que en definitiva no estaban ni siquiera considerados en esto y las dificultades propias de lograr que sean beneficiarios de las diferentes políticas públicas que se han acordado, es que hay muchos que están haciendo esta petición. Entonces yo solicitaría que se oficiara respecto de ver cómo podría establecerse una fórmula para que muchas de estas obras pudieran ser categorizadas dentro de funciones esenciales y cuáles serían, si es que fuera así, los mecanismos para equipos de protección personal y transformarlas en obras sanitariamente seguras. A la Seremi de Salud, que es la autoridad sanitaria de acá de la región del Biobío, por supuesto a la Seremi del Trabajo y a la Dirección del Trabajo, que tendrían que establecer cuáles son los mecanismos de acuerdo a la ley de protección de todo lo que es enfermedades profesionales, de accidentes y enfermedades profesionales. Gracias, Presidente. Perfecto, entonces acordamos oficiar también, diputado Saavedra. Gracias. Si no hay más puntos varios, podemos pasar al objeto de la sesión. ¿Sí? Ya, perfecto. Pedro, ¿estará por ahí desde el ministerio la ministra? No se le escucha, Pedro. Tu audio, Pedro. Perdón, están en los invitados, Presidente, en la sala de espera, así que Germán, nos pasar, por favor. Está el subsecretario también. Perfecto. Están en la sala de espera la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, pero no están para el primer punto de la tabla. Cuando estemos viendo el proyecto, ahí los hacemos pasar a lo mejor. Digámosle por mientras que estaremos viendo este tema en este momento. Francisco, no se escucha. Ahí sí.
La ministra se está conectando en este minuto. Ya, perfecto. Hola, presidenta. Hola, secretario, diputadas, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, para efectos del tiempo y para que podamos avanzar yo lo que le quería también proponer a la comisión, aprovechando el tiempo, es que destinemos un horario definido para la presentación y para las preguntas. Si les parece, yo había pensado que en media hora podamos, lo más aproximado posible, escuchar a la ministra y también hacer las preguntas correspondientes, y así podemos tener, no sé si de la DIPRES finalmente no vinieron o si no, para dejar la invitación en una próxima oportunidad. DIPRES no está, ¿no? Germán, tú estás en la sala de espera, ¿no? No, presidente. Ya, perfecto. A la DIPRES entonces la dejamos pendiente junto a Contraloría. Muy bien. Ahí veo que la ministra parece que está conectada, se logró conectar o está conectándose. No, por el momento solamente el subsecretario, presidente. Ya. Ahí llegó. Ahí está. Bienvenida, ministra. Buenas tardes. Bueno, como habíamos acordado el día de ayer, la idea era poder escuchar al Ministerio respecto a esta política en materia de subsidios, así que le damos la palabra a la ministra para no alargar más. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los diputados, a todas las diputadas que están presentes, también a toda la gente que está siguiendo esta presentación, que yo creo que va a ser la primera vez que vamos a poder mostrar y exponer una presentación sobre lo que es el subsidio al empleo, así que tiene mucha importancia para nosotros como ministerio poder hacerlo. Y voy a permitirme entonces compartir pantalla para que ustedes conozcan a qué es lo que nos estamos refiriendo. Básicamente el subsidio al empleo, este subsidio que tiene un plan de reactivación, lo que obedece es al acuerdo o parte del acuerdo alcanzado el día 14 de junio, en el cual se estableció la necesidad de que existiera un marco de entendimiento para un plan de emergencia para la protección de los ingresos de la familia y la reactivación económica. Y uno de los ejes fundamentales de este plan de reactivación fue la de crear incentivos para la contratación de trabajadores. Y dentro de este eje se acordó crear un subsidio mensual de carácter temporal para todo trabajador que estuviese desempleado o suspendido, y que este subsidio debía ser equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo, con un tope de una remuneración mensual bruta de 20 UTM o 3 ingresos mínimos mensuales, que sería, haciendo una relación, 961.500 pesos. ¿Por qué se utilizó el decreto número 28 como vehículo jurídico? Porque la verdad es que este era un vehículo jurídico que ya existía y que se había establecido en el año 2011, y lo que hace este decreto es permitir entregar subsidios en situaciones de emergencia de empleo, ya sea por crisis económica, por catástrofes naturales o declaración de estado de excepción en alguna zona o territorio del país. Por lo tanto, era un instrumento que se ajustaba muy bien a lo que estábamos viviendo, y sobre todo considerando que era eminentemente transitorio. La verdad es que ya había sido utilizado exitosamente en experiencias anteriores, por ejemplo, para incentivar, mantener y contratar trabajadores en los años 2017, en el aluvión de Atacama, en el año 2015, con los incendios forestales en Maule y en la región de O'Higgins, y también durante el año 2011, que es cuando se crea. Y además porque se activa administrativamente y por lo tanto uno puede ir teniendo un mayor control según las necesidades de esta situación, ¿no es cierto? Una situación que es absolutamente extraordinaria y que hizo relación, en este caso, con una catástrofe sanitaria en la cual ya teníamos declarado el estado de excepción. Básicamente, ¿qué permite hacer el Decreto Supremo número 28? Bueno, crea una línea de emergencia laboral de reactivación, en este caso una línea de reactivación COVID-19, por lo tanto tiene solamente este uso, y nos va a permitir entregar subsidios a las empresas básicamente con dos finalidades. Por una parte, permitir
la reincorporación, el que regresen trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo, y en segundo lugar, contratar nuevos trabajadores. De alguna manera, los mismos principios que habían inspirado el eje de reactivación laboral del acuerdo del mes de julio, que ya hemos hecho referencia. Este subsidio al empleo tiene como característica que es un beneficio masivo, temporal, tiene una duración de hasta 6 meses y con 2 líneas de subsidio. Y para postular se abrió una ventana de 6 meses y que yo puedo comenzar a postular desde el día 28 de septiembre y termina el día 31 de marzo. Esa es la ventana de postulación. Y según la fecha en la cual yo postulo y que se me concede el beneficio, se me calculan los 6 meses de duración. La forma de postular es una plataforma web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, que se llama subsidioalempleo.cl y que es una página que lo que hemos buscado es que sea lo más fácil, lo más amigable y lo más dinámica posible para eliminar cualquier tipo de traba administrativa para poder acceder. Como les decía, los objetivos de este subsidio son 2. Por una parte, fomentar el regreso a los trabajadores a la Ley de Protección al Empleo, a sus funciones. Aquí fue noticia el fin de semana, pero les quiero comentar que nosotros llegamos a tener cerca de 780.000 trabajadores suspendidos, de los cuales cerca de 480.000 estas suspensiones ya han finalizado. El 85% de estas suspensiones que ya han finalizado, ya sea por orden de autoridad o por acuerdo de las partes, el 85% han vuelto a su mismo lugar de trabajo y solamente un 3,2% ha finalizado por una desvinculación. La verdad que ha demostrado la Ley de Protección al Empleo que fue un importante instrumento para evitar la pérdida de trabajo y que efectivamente han reincorporado a sus funciones en las mismas condiciones. Pero tenemos todavía 300.000 aproximadamente trabajadores suspendidos que nos interesa que también puedan regresar y aquí entonces este subsidio va a poder entregar ayuda. Pero además, nosotros sabemos que cerca de 1.800.000 puestos de trabajo se han destruido y por lo tanto tenemos una enorme cantidad de trabajadores que necesitan nuevas oportunidades. Y es por eso entonces que la otra línea del subsidio es una línea que apunta a generar nuevos puestos de trabajo. Y en ambos casos la duración es hasta por 6 meses. Las empresas más grandes tienen mayores exigencias que el resto para poder acceder a estos beneficios. En primer lugar, y esta es una regla que es pareja tanto para la línea regreso como para la línea contratación, no pueden repartir más utilidades que el mínimo que la ley establece, que es un 30%, y en el caso del subsidio al regreso, deben mantener su afectación económica durante toda la vigencia del beneficio. Para poder acceder al beneficio del subsidio al regreso, debo demostrar que tengo una afectación económica de al menos un 20%. Y cada 3 meses a estas empresas más grandes se les va a ir haciendo una revisión para chequear que efectivamente mantengan esta situación de vulnerabilidad que es la que las hace acreedoras del subsidio. Y en el caso del subsidio a la contratación, deben mantener la identidad de al menos el 80% de su planilla de trabajadores. Aquí me estoy adelantando un poco, pero básicamente para que se origine un subsidio a la contratación, yo tengo que contratar un nuevo trabajador, un trabajador más de los que yo ya tenía contratado. En el mes de julio se le sacó una foto a todas las empresas de nuestro país y se estableció cuántos trabajadores había en cada una de esas empresas. Pues bien, el subsidio se va a dar solo por las nuevas contrataciones que se verifiquen con posterioridad al 28 de septiembre, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial la resolución y el decreto supremo. Pero para las empresas grandes no solo basta con que yo mantenga el número, tienen que ser los mismos trabajadores en un 80% para poder gatillar el beneficio. El monto, y ahora vamos a ir viendo cada una de las líneas. ¿Perdón? ¿Una pregunta? ¿No? En el subsidio al regreso, el monto del beneficio que va a recibir el empleador que reintegre al trabajador va a ser de 160.000 pesos mensuales por cada trabajador postulado
y para poder acceder a este beneficio deben ser empresas elegibles, es decir, deben ser empresas que tengan una caída en sus ventas o ingresos brutos de al menos un 20% y se trate de empresas de primera categoría o de pequeños contribuyentes del artículo 22 de la Ley de Impuesto a la Renta, que estamos hablando de pequeños comerciantes, artesanos, suplementeros, entre otras. En cuanto al subsidio al regreso, entonces estamos hablando de trabajadores, quienes son los trabajadores elegibles, son trabajadores mayores de 18 años que se hayan encontrado acogidos a la suspensión de los efectos del contrato y debe ser que tengan la suspensión vigente, es decir, cuando hablamos de vigente, deben ser trabajadores que si es que la suspensión fue por acto de autoridad, que debe estar vigente entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, y si es que se produjo por pacto, debe estar vigente el 28 de septiembre. Si es que fue reincorporado con anterioridad a estas fechas, no corre el subsidio al regreso, porque se presume que si la empresa ya lo reincorporó, es porque tenía los recursos suficientes para poder hacerlo. Y siempre y cuando se trate de trabajadores cuya remuneración mensual bruta no exceda los 961.500 pesos, que es el equivalente a los 3 ingresos mínimos mensuales. En cuanto al subsidio a la contratación, aquí las reglas van a ser distintas. Estamos hablando de un subsidio que va a ser diferenciado según el monto de los ingresos y que va a ir entre el 50% de la renta mensual bruta con un tope máximo de 250.000 pesos mensuales si es que es un hombre, y si es que estamos hablando de mujeres, de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, o de alguna persona con algún tipo de discapacidad debidamente certificada, este subsidio va a poder ser equivalente al 60% de su renta mensual bruta con un tope máximo de 270.000 pesos mensuales. En ambos casos deben tener ingresos que sean inferiores a los 3 ingresos mínimos mensuales. Ese es un requisito que es parejo para ambos beneficios. ¿Por qué razón los beneficios son mayores para las mujeres, para los jóvenes y las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Porque son justamente los grupos que se han visto más afectados durante esta crisis. ¿Y cuáles son las empresas elegibles? ¿Cuáles son las que deben o que puedan postular? Aquí los requisitos, igual que la vez anterior, son copulativos, pero acá no se considera la afectación económica. Aquí a lo que a nosotros nos interesa es que esta empresa agrande su nómina de trabajadores vigentes al mes de julio del año 2020. ¿Por qué se toma este mes? Porque fue el mes de mayor profundidad en la crisis del mercado del trabajo, y es por eso entonces que se está tomando esta foto. Cualquier trabajador contratado por sobre la foto del mes de julio a partir del día 28 de septiembre podrá ser eventualmente susceptible de recibir este subsidio a la contratación. Y también se tiene que tratar de empresas de primera categoría o de pequeños contribuyentes conforme al artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En el caso de los trabajadores, para que sean elegibles, deben también cumplir los siguientes requisitos de manera copulativa. Tienen que ser mayores de 18 años y su renta mensual bruta no puede exceder de los 961.500 pesos, los mismos requisitos que el anterior. Pero en este caso debe tratarse de nuevos trabajadores. ¿Y qué se entiende por nuevos? Que hayan sido contratados después del día 28 de septiembre, que debe ser postulado dentro de los 30 días siguientes a su contratación, que no puede haber sido despedido por la empresa beneficiaria después del 28 de septiembre para luego ser recontratado, y que tampoco puede haber trabajado en una empresa parte del mismo grupo empresarial. ¿Cuáles son las normas comunes a los subsidios? ¿Cuándo se suspenden estos subsidios? Bueno, estos subsidios se pueden suspender por 3 razones. En primer lugar, se van a suspender los efectos del contrato respecto del trabajador cuando se vuelva a decretar, si se llegara a volver a decretar por orden de autoridad la suspensión, ¿no es cierto? Si no se pueden seguir trabajando y tienen que volver a la ley de protección al empleo por acto de autoridad, se suspende la entrega de este beneficio, el cual se retoma
una vez que se levante el acto o declaración de autoridad. En segundo lugar, cuando o si es que este trabajador que postula o que está beneficiado se encuentra con licencia médica, puesto que su subsidio lo está pagando la entidad pagadora de los subsidios y no el empleador. Y en tercer caso, si es que sus ingresos, su renta mensual bruta excede los 3 ingresos mínimos mensuales durante algún mes. En estos casos se suspende, por lo tanto se puede volver a gatillar si es que se termina el acto de autoridad, si es que la persona deja de estar con licencia médica o si el ingreso tiene algún tipo de modificación. Y se va a anticipar, se terminan anticipadamente los subsidios cuando termina la relación laboral del trabajador con la empresa respecto a la cual se postula el beneficio. Si es que la empresa que recibe este beneficio respecto a este trabajador le reduce la renta mensual al trabajador por el cual postuló, salvo que sea producto de una reducción temporal de la jornada de trabajo. Si la empresa beneficiaria no declara y no paga íntegramente las cotizaciones de seguridad social del trabajador respecto al cual está recibiendo el beneficio, o si es que esta empresa beneficiaria suspende por pacto a cualquier otro trabajador de la misma empresa. Este de acá es así bien a grosso modo para poder dar también espacio al resto de los temas que se van a ver hoy en día y obviamente absolutamente abierta a todo tipo de preguntas que a ustedes les puedan haber surgido de esta presentación. Muchas gracias, ministra. Entonces, a ver si hay preguntas. Ahí sí, de los parlamentarios para poder ir viendo. Recordemos los tiempos solamente para que sean súper específicas las preguntas e intervenciones. Diputado Jiménez. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a Francisco, a los colegas. Presidenta, a la ministra, a través de usted, presidenta, me parece un buen proyecto, una buena iniciativa. Yo creo que es bienvenida. Cualquier subsidio a la contratación es bienvenido, sobre todo con esta cifra de desempleo que tenemos. Pero tengo un par de dudas y es respecto a lo mismo que hemos hablado siempre en esta comisión respecto a las empresas que no tienen necesidad de ocupar esto. ¿Ya? Yo iba tratando, me imagino la presentación va a quedar, la van a dejar en la... Sí, no sé, ya. Porque salía que iba a haber, por ejemplo, la exigencia a las grandes empresas que no repartan más del 30% de sus utilidades y que iba a haber una revisión. No me quedó claro quién va a hacer esa revisión. Y segundo, la pregunta que quiero hacer, que podría darse el siguiente escenario, que una empresa grande, que no tenga necesidades, que demuestre que haya bajado sus ventas en un 20%, pero que a pesar de haber bajado esas ventas en un 20%, siga recibiendo grandes utilidades. O sea, no sé, estoy hablando, ¿no? En vez de recibir en el trimestre $300 millones de utilidades, una empresa grande del retail reciba $150 millones. Pero todo esto con el menos 20%. Entonces, yo personalmente creo que esa empresa no debiera recibir un subsidio para contratar. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo uno controla que una empresa que no lo necesite, de esta grande, pues yo imagino que todas las chicas lo van a necesitar, pero esta grande que a pesar que van a seguir recibiendo utilidades, en el fondo, uno podría decirlo en buen chileno, van a dejar de ganar, van a ganar menos. Pero aunque hayan bajado sus ventas, siguen teniendo grandes utilidades. Y podrían ellas asumir el costo, ¿no es cierto?, con sus trabajadores. Entonces, ¿cómo eso se va a asumir que se va a aceptar? O cuando se habla de esta revisión es solamente respecto al 30%, porque incluso se acepta que se repartan el 30% de las utilidades. Y me imagino con todos los no va a ser con todos los trabajadores, porque va a ser acogida a la ley que hay al artículo 47 o al artículo 50, digamos, que habla de las utilidades. Entonces tengo esa pura duda, ministra, a través suya, presidenta, que no sé, pues me da la sensación que esta ayuda, que es muy buena, que es un muy buen proyecto, pueda llegar a empresas que no lo necesitan. Eso. Perfecto, diputado. ¿Hay alguna otra consulta? Ya, yo tengo dos consultas, ministra.
Una que a lo mejor sale de su cartera, que tiene que ver más bien con el tema presupuestario, pero la voy a plantear igual de todas formas, si es que se puede contestar, si no la dejamos pendiente. Y la otra que tiene que ver con porque que es algo parecido a lo del diputado Tucapel Jiménez, y también en referencia a cómo se va a ir pagando en el fondo, porque yo entiendo que las empresas es una suerte de postulación, ¿cierto? Entonces que de ahí se van viendo si cumplen los requisitos ellos, los trabajadores, y en donde si es que va a existir alguna prioridad para las pequeñas empresas, entendiendo que pueden estar en una condición más compleja debido a que es más complicado para las empresas más chicas postular a crédito o a otro beneficio, encontrar recursos para poder sortear la situación. Entonces, si es que va a haber algún criterio de priorización respecto a ello, así como hay de los trabajadores, que haya respecto de las empresas. Y mi otra consulta es a cuántos trabajadores y trabajadoras se está pensando que estaría llegando este subsidio. No sé si tiene alguna proyección en términos de número. Y respecto al tema presupuestario, mi consulta es de dónde se ha pensado sacar estos 2.000 millones de dólares que costaría este subsidio. Si es que es del fondo COVID que estamos tramitando actualmente, o si además hay una inyección aparte de recursos económicos hacia el CENSE u otra forma. Entonces eso me gustaría consultar si es que se maneja y si no, ministra, obviamente se entiende. Si no hay otra pregunta, le damos la palabra a ministra. A ver, bueno, lo primero es que esto se va a financiar en base al fondo COVID, ¿no es cierto? Esos son 2.000 millones de dólares que están a disposición para poder entregar la totalidad de estos beneficios, en que no hay un monto determinado por empresa, ¿no es cierto?, por tamaño de empresa, por lo tanto van a tener la posibilidad de acceder las empresas en virtud de sus necesidades. Y aquí hay que distinguir un poco a cuántas personas nosotros estamos esperando llegar. Nosotros tenemos cerca de 300.000 trabajadores que están suspendidos hoy en día y por lo tanto podríamos acceder a todos ellos en la medida que se demuestra la afectación económica y que ésta se mantenga durante la vigencia del beneficio. Cada 3 meses el CENSE va a ir revisando esta afectación y en caso, por ejemplo, que tengamos una empresa que rápidamente salga y logre demostrar que está en una situación equivalente a la del mismo periodo del año anterior, deja de tener la posibilidad de acceder al beneficio y se suspende el beneficio, ¿no es cierto? Y con respecto a contratación, que ahí no hay que demostrar afectación económica, aquí lo que nosotros necesitamos es que empresas que realmente puedan, entreguen nuevas oportunidades laborales, y aquí claramente una empresa que tiene una afectación no lo podría hacer, por lo tanto aquí no es un requisito en la contratación que accedan. Nosotros nuestra meta es ojalá reactivar y poder alcanzar 1 millón de puestos de trabajo, pero esto va a depender mucho de otro tipo de estímulos que también se den, ¿no es cierto?, en poder generar todas las medidas, porque hay que entender que estas medidas son temporales, durante un tiempo acotado, que es de 6 meses, y por lo tanto yo tengo que generar la posibilidad de mantener a estos trabajadores con posterioridad. Entonces, estamos hablando de 300.000 eventual potenciales en la línea regresa, y en cuanto a contratación, no habiendo un número fijo, la meta que nos ha puesto el presidente y que ustedes mismos la han conocido es de ojalá crear 1 millón nuevo de puestos de trabajo. Ahora estos son puestos de trabajo formales con cotizaciones previsionales, y es por eso que una de las causales, una de las razones por las cuales se suspende el pago del beneficio es si no se acredita que se esté al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Con respecto al tema de la evaluación de la empresa y cómo lo vamos a ir haciendo, bueno, en una línea que es la de regresa, ahí hay que demostrar la afectación económica, se va a ir haciendo cada 3 meses respecto sobre todo de las empresas grandes, ¿no es cierto?, y que tienen que seguir demostrando esta afectación, que es la que ha buscado llevar a que esta empresa pueda postular. En caso de que la afectación económica se revierta, inmediatamente se cancelan los beneficios. Y en el caso de la línea de contratación, lo que se plantea es que esta empresa no va a poder
repartir utilidades que estén por sobre un determinado monto, pero a nosotros lo que nos interesa en este caso es que tengamos la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo atendida a la situación que estamos teniendo hoy día, de cerca de 1.800.000 puestos de trabajo que se han destruido. Entonces nosotros tenemos que llegar a estos trabajadores. ¿Quién va a fiscalizar esto? Bueno, la verdad es que aquí se ha hecho un trabajo bien importante. La plataforma, uno accede con el root de la empresa y con la clave única tributaria y ya está cargada la información por parte del Servicio de Impuestos Internos, la información del CENSE. Tenemos una serie de bases de datos que están en línea y por lo tanto inmediatamente demuestra si la empresa es o no posible de acceder a los beneficios y demuestra si ha tenido o no ha tenido afectación económica. Y por lo tanto va a tener que irse verificando todos estos requisitos. Y esta prohibición de repartir utilidades, lo más probable es que entonces vaya a tener que haber una fiscalización ex post, ¿no es cierto? Porque se reparten utilidades en el mes de abril, puede ser que algunos ya hayan accedido a los beneficios, pero la sanción es tener que devolver los recursos que han sido indebidamente percibidos, y eso podría ser muchísima cantidad de dinero para una empresa. Por lo tanto, el sistema está montado de tal manera para realmente poder generar un estímulo a reimpulsar el mundo del trabajo, que hoy en día es una de las políticas públicas más necesarias para poder activar a nuestro país. Muchas gracias, ministra. No sé si hay alguna otra consulta. Tengo pegada la pantalla en mi computadora, así que no puedo ver si hay más parlamentarios que quieran intervenir, pero si no, ya terminar el punto. Así que Pedro, si me puede ayudar, porque de verdad no puedo ver la pantalla. El diputado Jiménez está pidiendo la palabra. Ya, perfecto. Diputado Jiménez. Gracias. Mire, para que quede claro nomás, porque yo le repito, ministra, yo creo que es un muy buen proyecto, una buena iniciativa, pero siento que pueden haber casos que, a pesar que hayan bajado las ventas, pueden seguir recibiendo buenas utilidades. Entonces siento que esa plata se va a desperdiciar ahí porque va a ayudar a una empresa que podría mantener a sus trabajadores, y esa plata podría ir en subsidio a unas que realmente lo necesiten. Entonces, igual creo que deberíamos darle, o deberían ustedes darle una vuelta a esto, porque yo creo que el propósito del gobierno es ayudar a que haya más empleo, por supuesto, a salir de esta cifra de desempleo, que la gente vuelva a su trabajo y haya mayor contratación, pero siempre ayudando a las empresas que sí lo necesitan. Entonces, por eso nomás, no sé, yo a lo mejor no sé si se me entiende la idea o no, pero siento que muchas veces se puede vender menos y se puede seguir manteniendo se puede seguir teniendo utilidades, menos utilidades, pero al fin y al cabo utilidades. Entonces habiendo utilidades, significa que una empresa le va bien, quizás le va menos bien, nomás, uno podría decir. Entonces, no sé si estoy tan perdido, pero yo tengo ese único reparo nomás. Y ojalá que en la discusión se pueda ver, pues buscar una fórmula de que realmente llegue a las pymes, a las pequeñas empresas y a las grandes también, que realmente sí lo necesitan. Eso no más, presidente. Gracias, diputado Jiménez. Bueno, no hay más consultas, ministra. Yo, aparte de este tema, me gustaría ver la oportunidad si lográramos conversar sobre el tema de la reapertura de sala cuna y jardines infantiles, de poder tener ese espacio. Yo sé que se han hecho algunos anuncios en esa materia en el sentido de incorporar lo más pronto posible, pero sí hay una preocupación respecto a las condiciones sanitarias que creo que sería bueno abordar. No sé si para ese caso, ministra, usted aconseja que además de su ministerio escuchemos a otro ministerio más, y así podemos también agendar una audiencia para eso. Señora Presidenta, la verdad que es un tema de primera importancia y lo tenemos que hacer, y esta reapertura de las distintas actividades se tiene que hacer con la mayor protección, con la mayor seguridad y con la mayor importancia en cada uno de los aspectos. Claramente, cuando uno habla de reabrir sala cuna o jardines infantiles, si uno no pone el foco primero en lo que es la seguridad y la salud, tanto de los niños como de toda la comunidad educativa, no se va a hacer de la manera correcta. Y nosotros, para poder ir avanzando, necesitamos hacerlo de tal forma en la cual lo hagamos de manera muy
muy cuidada, porque lo que no nos podemos permitir es un rebrote, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que hacerlo como corresponde, tomando todas las medidas de resguardo. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos muchas comunas y muchas regiones en las cuales ya están en fase 3, algunas están avanzando a fase 4, y en estas comunas, tomando todas las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias, las medidas de protección, nos podrían dar la posibilidad de que los menores pudiesen volver a tener la posibilidad de asistir por dos razones que son súper importantes. Por una parte está todo el tema educativo, pero también tiene que ver un tema con la salud psicoemocional de los niños, que ellos necesitan también para su desarrollo, no solamente aprender algunos contenidos que son contenidos académicos, sino que también el compartir con sus pares. La mayoría de los niños hoy en día no tienen hermanos, están solos y necesitan una contención que es bastante distinta a la que uno puede darle como adulto en una casa en la que no hay más menores, o que los menores son hermanos de distinta edad. Yo creo que esta es una materia que hay que analizarla y hay que tomarla multisectorialmente, y es por eso que la mirada del Ministerio de Educación, pero específicamente de la Subsecretaría de Educación Parvularia, es fundamental. Pero aquí lo primero y lo más importante es tener siempre el cuidado de que no hay medida que se pueda hacer si pone en riesgo la seguridad y la salud. Y que eso entonces lo primero que tenemos que nosotros velar, y la verdad es que agradezco mucho la posibilidad, porque se ha caído en ciertas caricaturas que yo creo que no contribuyen al debate, sobre todo cuando lo que nosotros necesitamos es ir avanzando en esta reactivación que tiene que ser general y que tiene que ser segura. Así que encantada, Presidenta, cuando usted lo señale y nosotros podemos coordinarnos, pero creo que es muy importante que esté educación y que esté sobre todo la Subsecretaría de Educación Parvularia invitada para esta sesión. Muchas gracias, ministra. Entonces lo agendaremos y concordaremos horario para ello. Bueno, entonces ahora por el tiempo que también me está apurando el subsecretario para que avancemos con el proyecto de ley, el diputado Eguiguren quería pedir la palabra, no sé si se la doy, si puede ser muy breve para poder empezar con el proyecto de ley. Muchas gracias, ministra, todo esto, por la presentación, por asistir, y así quedamos pendientes a una próxima sesión. Que mande la presentación, Presidenta. Sí, por favor, ministra. No, Presidenta, solamente, la verdad que prefiero avanzar, pero solamente dejar mencionado el agradecimiento a la ministra, al subsecretario y al gobierno por este proyecto que realmente es de los buenos proyectos que nos va a tocar legislar, sobre todo destacando cómo se ha privilegiado a las mujeres, cómo se han privilegiado a los hombres y a las personas con alguna capacidad diferente. Y eso hace de verdad que es un proyecto muy ciudadano y impresiona lo bien recibido por todos los sectores. Así que solamente eso, ministra y presidenta, prefiero seguir avanzando. Gracias. Gracias, diputado. Entonces, continuamos con la tramitación del proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo. Como quedamos la semana pasada, la idea es poder avanzar en los temas que teníamos hoy día, que habíamos dejado para esta sesión. Al menos había conversado con el subsecretario de poder partir desde la página 47, que hay un artículo que quedó pendiente, ahí sí nos puede ayudar la secretaría y también el subsecretario a introducir ese artículo. El diputado Labra me pide la palabra, ¿sí? Perdón, es que llegué un poco tarde y lo siento. Saludar a la ministra, pero que me quedó una duda porque hablaron de un proyecto y yo suponía que esto estaba hecho por decreto, que no un proyecto el que estaban presentando. Entonces, no vamos a legislar sobre lo que planteó la ministra, es solo una información la que estamos teniendo. Exacto. ¿Estoy en lo preciso? Exacto. Ya, porque había quedado ilusionado con lo que dijo el diputado Eguiguren de que íbamos a tener alguna influencia en el tratamiento de un proyecto. No es un proyecto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces continuemos con la tramitación, subsecretario. ¿Presidenta? Sí. ¿Presidenta? Sí.
Si me permite, muchas gracias, saludar a los diputados, las diputadas que nos acompañan. Estoy aquí con la directora del Trabajo, doña Lilia Jerez. Dos cositas preliminares, Presidenta, antes de continuar con la votación del proyecto. En primer lugar, aprovechar además el día. Hoy día la Dirección del Trabajo está de aniversario, cumple 96 años. Entiendo que están conectados ya los funcionarios, así que mandar un saludo también, que no tengo ninguna duda que la comisión replica, ¿cierto?, a los funcionarios, especialmente a las dos asociaciones de funcionarios que ya están conectadas, tanto la ANFUNCH como la APU, en este aniversario 96, Presidenta, aprovechar a saludarlos virtualmente. En primer lugar, aquello. En segundo lugar, Presidenta, aprovechar también a contarle a la comisión que dado también lo que varios de los parlamentarios nos solicitaron, los propios funcionarios, para facilitar la tramitación de este proyecto, que la verdad es que ha sido bastante transversal. Yo lo agradezco, le agradezco a la comisión la disposición en avanzar en una materia que creo que es súper relevante. Como Ejecutivo presentamos hace algunos minutos atrás, no sé si ya está en posesión o no de la Secretaría, Presidenta, indicaciones que vienen a sacar de este proyecto, Presidenta, la discusión del tema de los servicios mínimos. Entendíamos que es un tema que era complejo, entendíamos que es un tema que podía generar un retraso que ninguno de nosotros quiere del proyecto y por lo tanto atendía que eso podía generar una discusión innecesaria y vuelvo a decir, por el buen ánimo que hemos tenido en la comisión de avanzar en los demás temas, es que se presentó esa indicación que por lo menos yo creo que nos quita uno de los obstáculos importantes que teníamos, creo que por lejos el más importante para avanzar en la tramitación del proyecto, así que lo hago el presente, Presidenta. Y en tercer lugar, solo para efecto de continuar, efectivamente había quedado un artículo pendiente en la sesión anterior, en la página 47, que es el numeral 27, y debiéramos ver ese artículo y luego saltar ya a la página 52 para continuar con el orden que veníamos teniendo del proyecto, Presidenta. Perfecto. Bueno, sí, Pedro. Si le parece, ¿por qué no sometemos a votación la indicación que suprime los numerales del 10 al 20 para terminar con los numerales? Porque nos quedarían pendientes solamente el 7 y el 8 de los numerales del artículo primero, que no lo hemos visto. Porque eso está pendiente. ¿Qué página, Pedro? Esto de servicios mínimos, eliminar todos servicios mínimos y equipo de emergencia, ¿cierto? El numeral 7 del artículo primero está en la página 9. El numeral 8, que no lo vimos, no lo despachamos, está en la página 9. No. 10. No, la numeral 7 no, el numeral 7 no, se está eliminando. No, estoy diciendo de que pongamos en votación la indicación que elimina los numerales del 10 al 20. Eso es una cosa. Ya. Están quedando rezagados. Perfecto. Los numerales 7 y 8 del artículo primero. Perfecto, sí. Presidenta, lo que está proponiendo Pedro es votar la indicación que elimina toda la discusión de servicios mínimos y equipo de emergencia, y así vamos despejando el proyecto de ley. A nosotros nos parece bien, Presidenta. Perfecto. Sí, además yo tiendo a pensar que deberíamos tener unanimidad en esta indicación, así que, bueno, les voy a preguntar obviamente a la comisión. ¿Usted me dice los tiempos, Pedro? ¿Tiempos para? No, sí, estábamos listos para la votación. ¿Por qué no me bajas? Bájame el comparado, Germán. Página 15, 16. Que lo que pasa es que hay dos diputados que están en la comisión, uno en la comisión de Hacienda y otro en la comisión de Agricultura, Presidenta, que me gustaría avisar. Sí, Memo Barros está en Agricultura. Y que vamos a votar, entonces, deme 10 segundos. Está presente el diputado Don Ramón. Ya llegué, señor subsecretario. Yo le voy a enviar una copia de... También estamos por aquí. También estamos por aquí. Gracias, también, señora Alejandra, tiene usted razón. Sí, también estamos por aquí. Gracias. Bien, ahora, presidente. Entonces lo ponemos en votación, la indicación que presentó el Ejecutivo para eliminar todo lo que tiene relación con la regulación de los servicios mínimos, que era un tema, si recuerdan los diputados, que nosotros habíamos planteado también, lo planteó la Organización de los Funcionarios de Trabajadores también de la Dirección del Trabajo, que lo mejor era sacar esas partes de este proyecto porque generaba mucha controversia.
Así que eso como introducción, yo al menos me alegro que el gobierno haya accedido a ello y que hayan sacado la indicación. Yo creo que es un gesto importante, sobre todo por parte del subsecretario, de las gestiones que ha hecho. Sí que hay un reconocimiento a las gestiones que ha realizado para poder avanzar en este proyecto, sobre todo en miras de proteger y tener la regulación respecto a los funcionarios de la Dirección del Trabajo, que es lo importante en términos de contenido de este proyecto. Así que tomamos la votación, Presidenta, entonces. Perfecto. Ponemos en votación. Señor Barros. A favor, señor secretario. Señora Castillo. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. Está en Hacienda. Señor Ramírez. Está en Hacienda. Señor Saavedra. Apruebo, secretario. Señor Sauerbaum. Solo aquellos que tienen los permisos que se da para esto, la movilización Señora Sepúlveda. permite A favor. la operación misma de ellos. Señor Silver. Por lo tanto, A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, Presidenta, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobada la indicación. Presidenta, perdón. Cuénteme, diputado. No, solamente recalcar que, como siempre lo hemos hecho, poderle permitir a los diputados que están, en el caso de Guillermo Ramírez y Patricio Melero, están votando en la Comisión de Hacienda, poderles permitir acuñar sus votos una vez que regresen. Nada más, gracias. Sí, perfecto, no hay problema. Ya, continuemos entonces. Entonces la idea era votar esa indicación y luego Pedro había propuesto votar al tiro los numerales. Subsecretario, ¿le parece como para que podamos avanzar? Ya. Numerales pendientes. El 7 y el 8. Sí. O sea, si hay consenso en aprobarlo, feliz. Si son materia controvertida, Presidenta, prefiero que lo discutamos después. Si hay consenso, que lo podamos avanzar en el buen ánimo de la comisión. Ya, voy a meterme. Aproveche que estamos de buen ánimo. Por eso. Oiga, no fue fácil la eliminación de servicios mínimos, créanme, pero es parte obviamente, del espíritu de avanzar. Muy bien, secretario, muy bien. Sí, no, muy bien esa. A ver, estoy buscando porque también tengo una tablita en donde tengo los numerales. Presidenta, mire, yo le propongo, para efecto de avanzar más rápido, que volvamos a la página 47, que es donde quedamos pendientes, y ahí continuemos y después hacemos un barrido para atrás de lo que nos quedó. Está bien. ¿Le parece? Me parece. El secretario el que le... El presidente de Hacienda llega en 5 minutos, dicen. Perfecto. Presidenta, mire, si me permite, Presidenta, por su intermedio, sí, en la página 47 había quedado pendiente el numeral 27. Este numeral, si usted se recuerda, se incorporó porque nosotros presentamos una indicación que modificó el mensaje original donde eliminábamos todo el tema de las garantías procesales, el proceso de fiscalización. Esto fue a petición de las asociaciones de funcionarios, tanto de la ANFUNCH como de la APU, y en conjunto con ellos concordamos esta propuesta de artículo que estamos poniendo a disposición de la comisión, que lo que hace es recoger la normativa que ya existe, pero concentrarla en un solo articulado. Por lo tanto, como muy bien lo explicó la semana anterior el presidente de una de las dos asociaciones, don Raúl Campuzano, no estamos creando nada nuevo, pero sí estamos sistematizando en una sola norma disposiciones que ya existen, presidente. Ya, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna otra intervención los parlamentarios, si no podríamos votar. Si hay un acuerdo con los trabajadores y a ellos no les incomoda y permite cumplir las funciones, bien. Perfecto. ¿Sí? Como para poder avanzar. ¿Les parece a la comisión? Ya, ok. Entonces, podemos entrar a su votación y... Pedro, ponemos entonces en votación. Fernando, es el numeral 27, ¿no?
Sí, Pedro, que había quedado pendiente, que es página 47 y página 48, el nuevo artículo 505A. El nuevo numeral 27. El nuevo numeral 27, sí. Artículo 505A. Si quieren lo pone en pantalla para que todos sepan lo que estamos probando. Perdón, pero también falta el número 27, original. No, ese está aprobado. No lo tengo aprobado. ¿Ves? Sí, lo aprobamos la sesión anterior. Era el que hablaba de la consulta pública. Si se acuerda, Presidenta, de la consulta pública que puede hacer la Dirección del Trabajo. Yo puse el ejemplo de la Superintendencia de Seguridad Social y se aprobó. Sí. Está aprobado. Sí, está aprobado. Sí, lo tengo acá. Claro. Perfecto. Ese que tiene en pantalla el que hay que votar ahora, Pedro. Ok. Perfecto. Entonces lo ponemos en votación. El 505A. Señor Barros. Voto a favor, señorita Presidenta. Señora Castillo. A favor. Si repetimos la votación, Presidenta. Sí. No, está el señor Ramírez. Está presente. El diputado Melero también. Ok, entonces tomemos la votación de nuevo. Señora Castillo, señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. Don Patricio. ¿Puede dejarme para el final, presidente? Apruebe. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Apruebo. Señor Sauerbaum. Don Frank. A favor. Señora Alejandra. Apruebo. Señor Silver. A favor, señora Presidenta, y como tengo otro tipo de reunión en paralelo también vía Zoom, le ofrezco un pareo al diputado Melero, si lo tiene ahí. Señora Presidenta. A favor. ¿Puedo parear? Yo voto a favor también, presidente, esto. Perfecto. ¿Y accede al pareo de...? No, diputado Silver, ofrézcamelo a mí porque tengo reunión de comité electoral. Ramírez, Guillermo. Si esto ayuda más. Bien. Guillermo, parémonos los dos. Yo feliz porque de verdad estamos en las últimas fases de las negociaciones municipales. Y para que no tengan dificultades. Nos vamos a quedar sin quórum porque el señor Eguiguren se está pareando. Si seguimos con estos pareos, vamos a quedar sin quórum. Eguiguren me avisó que se pareaba con la señora Natalia Castillo. A partir de las 6. Nos vamos a quedar sin quórum. Bueno. Ya, entonces... Votemos rápido. Votemos. Ya, sigamos. A favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces el numeral 27 nuevo. Ok. Ya. Presidenta, en honor al tiempo. Oiga, vamos, no, ahora nos tendríamos que ir a la página 52, numeral 30, porque todo lo otro está aprobado ya. Perfecto. En la página 52, numeral 30, Presidenta, es una indicación, es el mensaje, el fondo lo que hace, a propósito del multiroot, lo explico en simple. Hoy día hay un procedimiento para ser calificado multiroot, ¿cierto? Para que dos o más empresas sean calificadas multiroot, pero no hay un procedimiento de salida. Por lo tanto, ¿qué pasa si cambian las condiciones que hicieron que ese empleador o esa empresa fuera calificada multiroot? Por ejemplo, una de las empresas es vendida y por lo tanto cambia el controlador. O por ejemplo, cambia la dirección laboral común. O sea, hoy día no hay un procedimiento de salida. Lo que hace este artículo es permitir que, como ustedes saben, en derecho, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y en consecuencia, si para calificarlo se requiere una declaración judicial, que también para poder salir, ya sea por acuerdo de las partes o por calificación judicial, aquello sea procedente. Aquí hay muchos casos prácticos, Presidenta, de empresas que después de haber sido calificadas son vendidas, etcétera, pasa una serie de hechos y por tanto los parámetros que sirvieron para su calificación ya no existen, pero la ley, como se creó, no estableció una fórmula de salida. Eso es, Presidenta, en simple.
Ok, yo al menos acá tenía que habían algunas diferencias al respecto, sobre todo por, usted sabe lo controvertido también que es el tema del uso del multiroot. Entonces, en torno a eso se habían generado algunas observaciones por parte de la oposición, sobre todo por el tema de las certezas de la sentencia. Y la posibilidad de que se relativice los efectos de la declaración de empleador único respecto de la totalidad de los trabajadores que estén afectos a estas empresas. Entonces, esa es la diferencia, subsecretario. Se la tengo que decir. Sí, Presidenta, si me permite, mire, Sí. aquí no se está afectando el fondo del tema, pero yo le voy a poner un ejemplo. Si hoy día hay dos empresas, las cuales son calificadas multiroot porque tienen el mismo dueño, ¿cierto? Que una de las condiciones que señala la ley. ¿Qué pasa si una de esas dos empresas que hoy día son declaradas un único empleador, mañana se vende a una persona distinta? Dejó de tener el hecho que califica que sea multiroot, que era tener un mismo controlador. Y por lo tanto, ya no debieran ser declarados un único empleador porque hoy día pertenecen a personas distintas, a dueños distintos. Por lo tanto, lo que estamos estableciendo es que si los hechos que motivaron la calificación de multiroot dejan de ser tales y que tiene que calificarlo eventualmente un tribunal, se pierda esa calificación de multiroot, porque de lo contrario no tiene sentido, Presidenta, que dos empleadores distintos, dos empresas distintas tengan que, por ejemplo, negociar colectivamente juntas cuando no hay nada que las une, porque lo que las unía, que era el mismo dueño, hoy día ya no es tal. Esa es la lógica, Presidenta, de la propuesta. Esto no modifica en nada qué pasa con la calificación de multiroot, los efectos, etcétera. Lo que plantea es dar una salida cuando los argumentos legales que sirvieron de fundamento para su calificación ya no existan. Me pidió la palabra la Asociación de Funcionarios, la ANFUNCH. Gracias, Presidenta. Bueno, para nosotros es de completa obligación hacer este planteamiento, ¿ya? Porque este punto es el único que no quedó cubierto con ya lo que nosotros agradecemos de manera clara con la solución de las indicaciones del 6 de marzo, en donde se sustituyó sustancialmente los puntos 27 y 29, ¿ya? Que acaban de aprobarse con una fisonomía y un contenido completamente distinto. Entonces estamos completamente de acuerdo. Ahora, estas objeciones estaban metidas ahí adentro y esta colita ya quedó dentro de lo que era nuestra objeción también respecto al punto. La verdad es que nuestra apreciación es de nuevo bien compleja con respecto al tema del multiroot, porque nosotros entendemos que la situación del multiroot no está siendo bien atendida hoy día y está produciendo muchos problemas en materia de fiscalización hoy día y en materia de cumplimiento y pérdida de derechos laborales hoy día. Y por lo tanto hay una mirada que hay que hacer con mucho más tranquilidad frente al tema, ¿ya? Entonces, evidentemente aquí tenemos una advertencia que hacer justamente en la línea que usted mismo ha planteado y usted mismo ha avisado, que hay que hacer una reflexión más profunda, ¿ya? Más cuidadosa. Porque entre paréntesis no solamente está metida el punto respecto al tema de la resolución judicial por la misma forma en que se adoptó y después se sacó, sino que hay una figura muy novedosa que es la disponibilidad de las propias partes a también generar un pacto en donde pueda también ponerse término a una resolución judicial. Y de lo que aquí estamos hablando es justamente un juicio de lato conocimiento, con prueba de por medio, con alto nivel de gasto y de esfuerzo institucional absoluto. Recuerden que acabamos también de plantear el tema de que sea opcional el informe de la Dirección del Trabajo y nosotros justamente con la misma presión también planteamos el tema de que nos gustaría siempre recuperar más bien el que la Dirección del Trabajo tenga una primera instancia poder punitivo para sancionar el ocultamiento y la simulación y en segunda instancia hubiese una resolución judicial. Entonces, objetivamente aquí es un tema que quedó de marca mayor, bastante aislado y en el cual tenemos harto reparo o harta, digamos, alertas y advertencias respecto al punto. Básicamente, además, sí planteamos que tiene bien poca aplicación práctica esta figura, porque hoy día con la facilidad para construir empresas, ¿ya? Es absolutamente más fácil generar una nueva razón social, que es inmediato, fácil, económico, ¿ya? Que de alguna manera tratar de rescatar una razón social que ha sido objeto de una decisión judicial. Entonces, en la práctica no se va a aplicar ya sustancialmente este tema. Nosotros lo tenemos muy claro. Lo que va a ser un empleador que genera una figura de ocultamiento, simulación o subterfugio que tiene un componente malicioso, no es un componente neutro, ¿ya? Tiene un componente malicioso de fraude laboral, le va a salir mucho más sencillo hacer una nueva empresa que utilizar esta figura.
pero objetivamente esta figura va a ser disfuncional, porque va a generar una aparente facilidad que queda desequilibrada en relación al código. Insistimos, valoramos mucho lo que el subsecretario hizo con respecto al tema de los servicios mínimos, valoramos mucho lo que también hizo con respecto a las indicaciones con respecto al 27 y 29, pero lo hemos dicho en todos los tonos y también en nuestro compromiso, tratamos de ser absolutamente sinceros, precisos y profesionales respecto a la necesidad de advertir ya los inconvenientes de esta norma en particular. Y dejarlo por último para después, ¿eh? Nadie está diciendo ni rechazo ni aceptación, sino que meterlo al paquete precisamente los que requieren segunda vuelta, como usted plantea. No sé si le parece eso, Sí. subsecretario, mejor. Dejémoslo pendiente, presidente. Yo voy a trabajar una propuesta alternativa que creo que puede ser de satisfacción de la comisión para la próxima sesión. Así que, si quiere, avancemos a la indicación siguiente y esta la dejamos pendiente. Ya, súper. Sigamos entonces. Presidenta, la siguiente, que es el artículo 508, esto ya algo habíamos conversado en la sesión anterior, que es una disposición que establece la obligación de que las notificaciones que hace la Dirección del Trabajo los puede hacer de manera electrónica a las partes. Hoy día, en la práctica, esto ya está ocurriendo en tiempos de pandemia, pero hoy día, para poder notificar al empleador y que esa notificación sea válida, la Dirección del Trabajo ha tenido que ir a pedirle permiso a los empleadores, ¿cierto?, que den autorización para la notificación electrónica. Por lo tanto, es muy importante que esto lo podamos hacer de manera electrónica, presidenta, y básicamente lo que se está estableciendo acá es que estas notificaciones se van a hacer de manera electrónica, y cuando no se pueda hacer de manera electrónica, se haga por carta certificada. Además, presidenta, hoy día los costos que tiene la Dirección del Trabajo para notificar por carta certificada son altísimos en términos económicos. Con esto además vamos a tener un ahorro en términos económicos, y por otro lado, también se da celeridad a las notificaciones. Hoy día se envía la carta certificada y pueden pasar días o a veces semanas en que llega el destinatario. Al hacerlo por correo electrónico sabemos que eso es inmediato. Y por lo tanto, presidenta, este artículo lo que busca es obviamente, como es uno de los dos ejes principales del proyecto, modernizar la Dirección del Trabajo en términos a las situaciones actuales que existen. Sí, yo tengo una preocupación concreta, subsecretario, porque yo concuerdo que esto es un mecanismo mucho más ágil y permite también tener más rapidez en los procedimientos, pero me preocupa sí que sea ipso facto, ¿cierto? Que sea sí o sí, que no sea solicitud de los trabajadores. Lo digo por también el manejo ahí de correo electrónico. Hay trabajadores que puede que, no sé, o sea, la diputada Sepúlveda siempre da los casos, a lo mejor de personas que también son mayores, que no tienen un uso de tecnologías tan fácilmente, y también por la posibilidad de que, claro, un mail a uno se le puede ir, ¿cierto? Como en una bandeja de entrada entre tanta cosa. Entonces, esa preocupación, subsecretario. Sí. Pero... Presidenta, yo comparto eso, y de hecho hay una norma posterior que señala que cuando el trabajador, ellos manifiesten su disposición, porque no tengan los medios para el correo electrónico, la notificación deberá seguir haciéndose de manera personal o por carta certificada. Y por lo tanto se deja salvo aquello. Pero evidentemente se establece esto como una forma preferente, que nosotros creemos que tiene que ser la regla general. Hoy día todos los trámites, usted sabe, desde la solicitud del seguro de cesantía, desde la ley de protección del empleo, hoy día el mismo tema de subsidio al empleo que la ministra dio a conocer hoy día todo es por correo electrónico. Por lo tanto, hoy día existe ese acceso, pero para aquellos casos en que no exista el acceso, hay una norma posterior, que es el artículo 516, en que se deja salvo la posibilidad del trabajador de ser notificado de manera personal o por correo certificado, y por tanto queda salvo esa preocupación que usted tiene, presidenta. Pero nosotros creemos que hay que ir avanzando. Parte de la modernización del Estado, parte de la modernización de nuestros servicios está obviamente por empezar a ocupar los medios electrónicos que ya se están ocupando hoy día. Yo comparto esa intención, solo que me preocupa como en lo práctico cómo termine funcionando. Si a alguien no le preguntan, no sé, me pongo en el caso, algún trabajador por casualidad no le consultan y termina siendo notificado por correo electrónico. Igual el correo lo tiene que dar, no sé, me pongo en una situación que a lo mejor puede ser más compleja. Presidenta, si me permite, por su intermedio, recuerde que en la sesión anterior aprobamos que ahora los contratos de trabajo, como van a ser, van a tener que depositarse, una de las menciones va a tener que señalar el trabajador su correo electrónico. Si el trabajador no tiene correo electrónico, no se le va a poder notificar. Y por lo tanto, cuando el trabajador ya señala su correo electrónico, obviamente está señalando una casilla legal de notificación, como es hoy día, ¿cierto?,
el correo electrónico, a cualquiera de nosotros hoy día nos notifican muchas cosas por correo electrónico, por lo tanto, y aquel que no tiene correo electrónico, que puede ocurrir, no lo va a señalar en el contrato porque no lo tiene y en consecuencia la Dirección del Trabajo no va a poder notificarlo de esa manera y tendrá que notificarlo de manera común como por carta certificada. Por lo tanto, Presidenta, creo que efectivamente yo comparto su preocupación, pero creo que queda a salvo. Creo que queda a salvo en el proyecto, tanto en esta norma como en las normas posteriores que vienen. Pendiente, Presidenta. Ya. ¿Dejamos pendiente, Presidenta? Sí, yo me quedo con la duda, pero le doy la palabra al funcionario. Bueno, no sé si los otros parlamentarios tendrán la misma, si no avanzamos. Señora Presidenta. Sí, tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, por su intermedio, la asociación APU. Respecto de este tema, nosotros consideramos que es una norma que va al hueso respecto de lo que es la modernización del servicio y lo que tiene que ver con la mejor manera de satisfacer a nuestros usuarios y los procedimientos. Existe una mecánica de gestión operacional pasada de moda en muchos aspectos y uno de ellos es que estamos encadenados respecto de la mecánica de la notificación y eso hace que tengamos dificultad al efecto de contar con procedimientos ágiles y expeditos. Lo tenemos que hacer hoy día a través de las notificaciones por carta certificada y personalmente, lo que significa, por un lado, un costo enorme respecto a lo que significa este trámite de notificación por correo, como también lo que significa contar con funcionarios de dedicación exclusiva para los efectos de llevar esta tarea, la cual puede ser realizada a través de el mecanismo electrónico. Y respecto de efectivamente la salvaguardia o cuidados que hay que considerar para aquellas personas, usuarios que no puedan contar con esta herramienta. Efectivamente la norma, ¿cierto?, en el 516 se pone que aquellas personas que carezcan de los medios electrónicos pueden solicitar, ¿cierto?, que sea por otros mecanismos, la forma de diversa, ¿cierto?, como carta certificada o personalmente o presencialmente, la forma en que va a ser notificada. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Presidenta, ¿podemos añadir algo en la misma línea? ¿Puede ser? Sí, tiene la palabra, estaba con silencio. Perdón, muchas gracias. En la misma línea de lo que ha señalado Víctor por la asociación APU, nosotros somos absolutamente y completamente partidarios de esta norma. O sea, estos son los dientes en materia de fiscalización. Estos son precisamente los nudos y los cuellos de botella que hoy día nos tienen imposibilitados de hacer mucha de la pega que la ciudadanía nos demanda en términos de ser mucho más eficiente en materia de fiscalización. Está absolutamente a salvo, efectivamente, por 516, como se ha señalado, la posibilidad de alguna situación, de alguna manera de inconsistencia. En la misma lógica que impuesto interno, lo que hizo fue cambiar la regla general, pero sin embargo dejó siempre vigente la posibilidad de la excepción, ¿ya? Y por lo tanto generar posibilidad de excepción que de alguna manera los tiene en este momento, después de 10 años, con alrededor del 99,9% de comunicación electrónica. Precisamente hay un enfoque en esa materia. Pero lo que queremos decir en este sentido es muy relevante. La notificación, la citación y la comunicación básicamente están dirigidas con respecto al fiscalizado. Es decir, están dirigidas con respecto a los empleadores. No están dirigidas con respecto a los denunciantes, ya, ni están dirigidas con respecto a los trabajadores que acuden a solicitar el respectivo proceso, sino que son absolutamente destinadas al fiscalizado, es decir, a aquel con el cual tenemos el encargo de precisamente generar esta lógica de revisión, esta lógica de ir a la empresa, esta lógica de exigir documentación. O sea, jamás se debe aplicar una norma de este tipo en términos de notificación electrónica porque no está concedida así, no hay desequilibrio en ese punto, no hay bilateralidad en esta lógica con respecto a aquel que inició el procedimiento, aquel que está detrás de la denuncia, aquel que es el interesado en el cumplimiento de la norma. Así que él puede levantar ese procedimiento cuando quiera, ¿eh? Si nosotros lo cerramos electrónicamente, lo puede levantar al día siguiente. Entonces, no hay pérdida alguna. Aquí no hay un juicio con acciones de prescripción o de caducidad. No es esa la lógica. Entonces, no hay pérdida de derecho posible para aquel que está justamente, lo único que demandando es que nosotros seamos más eficientes y eficaces en la lógica de fiscalización y cumplimiento normativo. Todas estas normas están destinadas en todos los derechos básicamente a ser fiscalizados. Así que es una norma esencial. Ya, a mí al menos se me resuelven las dudas, porque entiendo que en los próximos artículos también se aborda, así que, y también con lo que han señalado los funcionarios. Lo ponemos en votación entonces. Artículo primero, numeral 31.
Señor Barros. A favor, presidente, gracias. Señora Castillo. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Despareado. No, no existen los pareos. Mientras usted esté presente tiene que votar, don Francisco. Entonces me salgo, ya. Me salgo la onda. Para mí ya le dijo no sé qué. Oye, pero Señor Jiménez. Mire, concejalito. A favor. Señor Labra. Apruebo, presidenta. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. Señor Saavedra. ¿Está presente el diputado Ramírez, Pedro? Sí, y el diputado Saavedra está. Por eso, aclaremos la situación, ¿nos pareamos los dos? Estamos aquí y nos paramos, ya. Ya, a favor, votamos y presidente. nos paramos. Ok, apruebo. Señor Sauerbaum. Ya. A favor. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Silver. No está. Sí está. Abstención. Señora Presidenta. A favor. 11 votos a favor, Presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral 31. Perfecto. Presidenta. Sí, subsecretario. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. El numeral 32, Presidenta, lo que busca es dejar en claro lo que ha sido hoy día la jurisprudencia uniforme, o no hoy día, sino ya hace muchísimos años, de los tribunales respecto del plazo para reclamar de las resoluciones del director del trabajo. Ya la ley habla de 30 días, pero habla de días y no especifica si son días hábiles o días corridos. Y la verdad es que la jurisprudencia uniforme de los tribunales ha señalado que son días hábiles. Y por lo tanto lo que buscamos con esto, Presidenta, es dar certeza a una materia que hoy día muchas veces ocupa a los tribunales y judicializa asuntos que no debieran ser tales, y por lo tanto estamos mal utilizando, creo, Presidenta, incluso nuestros servicios judiciales en una materia que no es clara y que los tribunales reiteradamente han señalado en todas sus instancias que los plazos debieran ser hábiles. Y por tanto, con esto básicamente, Presidenta, lo que buscamos es dar certeza a una materia que hoy día es controvertida. Perfecto. Si le parece, subsecretario, podríamos votar el numeral 32 y también el numeral 33, que hace solamente una sustitución de guarismo. Perfecto, Presidenta. Ya. Señor Barros. A favor, presidente, gracias. Señora Castillo. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor, presidenta. Señor Silver. Don Gabriel. Señora Yomas. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobados los numerales 32 y 33, Presidente. Perfecto. Presidenta. 34. Sí. Presidenta, por su intermedio. Mire, el numeral 34 el artículo 514 y es muy importante por dos cosas, y aquí yo quiero ocupar lo que han dicho históricamente las asociaciones de funcionarios, que lo dijo recién Raúl, pero lo ha dicho también Víctor, que es el término de tener diente. Yo creo que uno de los temas que es importante es que la Dirección del Trabajo tenga facultades fiscalizadoras. Este artículo 514, una de las cosas que permite es que la Dirección del Trabajo pueda utilizar la información que va a tener para efecto de fiscalización. Por lo tanto, dice que la Dirección del Trabajo, para hacer efectivas sus competencias y facultades, va a poder acceder en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y seguridad social que los empleadores y empresas hagan constar en su sitio electrónico. Es decir, la Dirección del Trabajo va a poder ocupar la información que tiene
para efecto fiscalizar. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante y como decía muy bien Raúl, es darle diente a la Dirección del Trabajo en términos de fiscalización. Y lo otro importante, Presidenta, que tiene este artículo es que la Dirección del Trabajo va a tener que disponer de un sistema de seguimiento de las denuncias. Una de las grandes críticas que hoy día recibimos es que cuando se hace una denuncia, no se sabe en qué estado está la denuncia, ¿cierto? Y conocemos de otros sistemas o servicios públicos en que cuando se hace una denuncia, el usuario puede ingresar con su clave y puede ver en qué estado está la denuncia. La denuncia hoy día la tiene el funcionario, o está en etapa de redacción de informe, o está en etapa de investigación, o está en etapa de conclusiones. Dar un poco más de certeza. Hoy día no se sabe, y por lo tanto hoy día para los usuarios, principalmente trabajadores, es complejo muchas veces hacer seguimiento a estas denuncias y hay bastante frustración, ¿cierto?, en qué estado está. Y por lo tanto con esto nosotros imponemos una obligación a la Dirección del Trabajo que los funcionarios obviamente van a asumir en esta materia, que es, Presidenta, establecer un sistema de seguimiento para dar obviamente mayor certeza a lo que es la tramitación de denuncia. Eso en términos generales, Presidenta, el artículo 514 que se somete a votación de la Comisión, Presidenta. Perfecto. Lo ponemos en votación entonces. ¿Repetimos la votación anterior, Presidente? Eso, sí. ¿Le parece a la Comisión? Presidenta. Sí. Está la asociación, ¿sí? Disculpe, no sé si esto para nosotros es parte justamente con lo que acaba de señalar su secretario y hay una lógica acumulativa aquí totalmente modernizadora. ¿Ya? Hay una completa visión en términos de habilitación. A nivel de gestión no se podía hacer por ninguna de las gestiones institucionales o autoridades, básicamente porque la Dirección del Trabajo también está sujeta a los límites, por supuesto, como en todos los casos de la ley de privacidad o una cantidad de vetos o una cantidad de cuidados que hay al respecto, pero objetivamente el estándar de disponibilidad de la información y poder realizar un acopio informático que tenga disponibilidad de ella es esencial. Ahora, lo que nos indica así un tema es que el número 34 es un conjunto de artículos, no es solamente el 514, es el 515, el 516, 517, 518 y 519. Entonces, objetivamente, todos tienen relación con este fortalecimiento informático. Nosotros siempre lo dijimos en términos de que era el corazón modernizador junto con el registro de inicio y término del contrato. Así que adelantamos que nosotros estamos completamente de acuerdo con todas estas normas. Super. Entonces, el numeral 34 quedó aprobado con 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Presidenta. Super. Y nos quedaría pendiente solamente los numerales 7 y 8 del artículo primero, Presidenta. ¿Ya? No, Pedro, perdón, entiendo que quedan artículos pendientes, ¿o no? No, artículos sí, estoy hablando de los numerales del artículo primero. Ok. Ya, queda pendiente el 7 y el 8 y entonces seguimos con los otros artículos que estaban pendientes. Sí, y en los artículos llegamos... Presidenta, como yo no estuve presente en la anterior votación y para ser riguroso, creo que el señor secretario tiene que consignar todos los presentes al momento de la votación. Somos 9, por favor. Gracias, señor secretario. Presidente, le tomé su votación, don Gabriel, y no estaba. No, porque 8 y aquí habemos 9. Y estaba todo este rato. Eso. Bueno, es que le pedí la votación, don Gabriel. ¿La anterior? Pero la anterior. No, en esta, le pedí la votación en esta 2 veces. Sigo contando 8 y estoy presente, estoy obligado a votar. No sé si hay dificultad. Pero no, ninguna, vote nomás, presidente. El voto. Suman el voto de Gabriel. Ya. Se lo sumo también en la otra votación, don Gabriel, que también está sin... ¿Sí? Ok. Perfecto. Subsecretario, o ahí Sí. en cuál, ¿qué artículo tendríamos que revisar? El artículo 515 nos quedan 3 o 4 artículos para terminar esta parte, que es el 515, el 516, 17, 18 y 19. Todo eso están en el numeral 34. Sí, ya, estamos ok entonces con eso. Sí. Ya, entonces, Presidenta, nos queda el volver al 7 y 8. O seguir con los artículos, Fernando. O sigamos con los artículos, ok. Los artículos llegamos hasta el... Porque ahí después venía lo de ley de planta, que ya fue aprobado. Sí. ¿El 14? Nos quedaría votar el 14. ¿Vamos a votar el 14 ahora? 14. Que era un artículo que la Presidenta dejó aparte. Artículo 14, página 97, sí. Que es El nombramiento. el nombramiento del director de trabajo, sí, efectivamente. ¿Qué otro tenemos pendiente para verlo?
antes de entrar en esta discusión. A ver, sí, Estamos podemos pendientes. pasar después. Todos los transitorios. Presidente, después viene el Consejo Consultivo, que es artículo 16, ¿Ya? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Después viene el artículo 20. Esos son el Consejo Consultivo. 22, 23 creo que también. Espéreme. 23, Fernando. ¿Hasta el 23? Sí, eso nos han votado, del 16 Sí. para adelante. Y después ya vienen los artículos transitorios. Ya. No sé, Presidente, usted manda. Ya. ¿Hay alguna esta materia en que tengamos algún consenso para poder avanzarla ante el término de la sesión? ¿Y por qué ¿El no vamos a 14 podríamos votar o no? ¿Cuál? ¿Y a los transitorios? 14. El 14 es la designación de la dirección del trabajo en donde no hay acuerdo No hay. al menos, ¿no? Y tampoco hay acuerdo en el Consejo Consultivo, que son los dos temas que... Presidenta, si le parece, por su intermedio, proponer que a lo mejor escuchar a las asociaciones de funcionarios respecto de estos dos puntos, para que también los parlamentarios se puedan crear una opinión y convicción que nos permita después dialogar y llegar a algún acuerdo en la materia. Me parece. Y los dejamos, los abordamos... Y los dejamos, escuchemos a los funcionarios, los dejamos pendientes para votarlo en la próxima sesión. Ya, súper. Entonces le damos la palabra a las asociaciones. Primero la ANFUN. ¿Sí? Gracias. Gracias, Presidenta. A ver, son dos temas bien interesantes. Ambos están tratados a nivel OIT en términos importantes. Uno, la autonomía de la institución y del servicio, ¿ya? Y que parte por básicamente su cabeza máxima, su jefatura, es una de las demostraciones básicas. Es parte de la administración pública, es parte, por lo tanto, del aparato permanente, pero ¿es más gobierno o es más Estado? La dirección del trabajo es más organismo tecnificado y autónomo versus una lógica institucional de aplicación de políticas públicas. Ese es un poco el desafío. Y en general la opción, en materia, al menos de los servicios de inspección, que están, en nuestro caso, dentro de la dirección del trabajo, la opción por la autonomía y la opción por lo tanto, potenciar su capacidad fiscalizadora más allá de ser entendido como un órgano aplicador de políticas públicas del gobierno de turno, ¿ya? Nosotros, luego de largos años de reflexión en esta materia, como asociación hemos concordado ambas en que mientras más tecnificado, mientras más estatal, mientras más trascendiendo los gobiernos de turno sea el nombramiento de la dirección del trabajo, es mejor. Es más, durante largos años, aproximadamente 20, Se quedó con problemas ahí de internet, parece. No lo estamos escuchando. Se quedó pegado. Si quiere, señora Presidenta, si quiere... Interés específico para... Ahí está. ¿Ya? Fallo técnico. Se quedó pegado, no le escuchamos la última parte. Perdón. Lo que decíamos es que en este polo, entre autonomía, tecnificación, capacidad fiscalizadora cada vez más eficiente y profesional, versus esta otra lógica de ser un servicio que tenga un direccionamiento y de alguna manera sea visto como implementador de políticas públicas, claramente nuestra opción, y claramente la lógica OIT, es de que sea un servicio fiscalizador, autónomo, de características estatales, y que por lo tanto no tenga sino un direccionamiento correccional en los gobiernos de turno, pero no un mando, no una lógica en donde pueda hacer una diferencia sustancial con uno u otro gobierno en relación al mandato que tiene de hacer cumplir la ley, ¿ya? Y por lo tanto generar un esquema de autonomía creciente en esa materia. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos excepcionados de todos los mecanismos de nombramiento de alguna manera tecnificado, y estuvimos rotulados bajo este concepto estratégico que justamente era lo contrario a lo que decíamos. Es decir, cada gobierno era como uno de los cargos más específicos a nombrar el del director del trabajo. Es más, aún estando en la última ley del servicio civil incorporado en el año 2017, porque nosotros luchamos porque la ADT también estuviese en el sistema de dirección pública y no fuese nombramiento de confianza, no fuese nombramiento estratégico, aún así, el primer nombramiento que se produjo, ya vigente la ley, fue justamente dentro de estos 14 balas de plata, o sea, de esta excepción, en donde el presidente de la República, el actual presidente, igual nombró al director del trabajo, excepcionándolo del sistema de alta dirección pública, ¿ya? Y solamente se aplicó el sistema de alta dirección pública en la medida en que se produjo la renuncia
del director del trabajo nombrado ya por el actual gobierno, y por lo tanto se ocupó el sistema supletorio, que es el sistema de alta dirección pública, y no tenemos a nuestra nueva directora titular, recién nombrada a partir de un procedimiento de ese tipo. Pero lo que nosotros decimos con claridad es que el sistema de alta dirección pública también tiene deficiencias, también tiene limitaciones, y tiene un fuerte impacto de todas maneras y un fuerte direccionamiento de parte del gobierno de turno. Y lo que nosotros planteamos es que, por el contrario, la dirección del trabajo debería avanzar en una lógica de tecnificación y profesionalización y autonomía creciente y capacidad técnica hacia los organismos de control superior, como son la superintendencia, o es la Contraloría, ya, o es alguno otro de los justamente organismos que requieren un concurso entre los dos poderes del Estado, ejecutivo con capacidad de propuesta a cargo de la administración y por lo tanto a cargo de la dirección del trabajo, con capacidad de propuesta, pero sancionado por alguna de las instancias, o las dos instancias del Congreso, en este caso el Senado, es lo que dice el proyecto de ley. Entonces, nosotros somos absolutamente partidarios de este otro procedimiento, que aun cuando sea definido por un cuerpo político como el Congreso, al requerir altos quórum y al requerir, por lo tanto, acuerdos entre ambos poderes del Estado, generalmente el resultado siempre ha sido así, es de un mucho mayor nivel de tecnificación. Y por lo tanto, también el proyecto contempla una lógica que para nosotros es tremendamente positiva, también, que consiste en sacarlo del ciclo electoral, sacarlo del ciclo de los gobiernos y por lo tanto generar también un esquema de nombramiento del director del trabajo al margen de los gobiernos de turno, ¿ya? Y en ese sentido creemos que el proyecto es absolutamente favorable en estas dos dimensiones, tanto porque involucra mucho más, ¿ya?, al conjunto de las instituciones, no solamente al Ejecutivo, sino que al Congreso, cuanto porque lo despega de lo que significa el gobierno de turno y cuanto porque también lo despega de la lógica de políticas públicas, es decir, que a través de la dirección del trabajo se apliquen políticas públicas de ese gobierno, ¿ya?, sino que de alguna manera tiene que más bien hacerse crecer la lógica de que se apliquen tareas que están mandatadas por todo el Estado y por lo tanto de manera transversal. Así que somos fervientes partidarios de la norma respecto al nombramiento del director del trabajo a través de un mecanismo mucho más complejo como el que se establece esta ley y no a través del sistema de alta dirección pública. Y en relación al Consejo Consultivo, lo adelanto solamente, lo dejo instalado, en el estándar OIT también habla de Consejo Consultivo y por lo tanto la lógica de generar un cuerpo de participación sobre todo de los actores sociales, trabajadores y empleadores, también la academia, a través de lo que significa este cuerpo que tiene también a su cargo la interpretación de la norma laboral y por lo tanto el derecho al trabajo, tanto como la aplicación. Somos partidarios del Consejo Consultivo. Pero lo que sí decimos con claridad es que en los artículos que están establecidos en el proyecto, este Consejo Consultivo tiene un carácter que va mucho más allá, ¿ya?, y que tiene una característica de permanencia, de solidez en términos del nombramiento, en términos de también una capacidad de control o de fiscalización o supervisión por otros órganos que son fuera de la propia dirección del trabajo, ni siquiera por el propio Ministerio del Trabajo, sino que también se involucran otros ministerios y por lo tanto es claramente contrario a la otra norma. Es decir, no hay consistencia ni congruencia. Lo que nosotros decimos es que somos partidarios del sistema de nombramiento, pero somos partidarios de un consejo consultivo que realmente sea consultivo, que sea mucho más simple que el que está puesto en la ley, no tiene que tener estos 6 artículos y esta densidad y este funcionamiento permanente, porque va a ahogar la autonomía de la elección, a generar una especie de intereses o lobby o posibilidades de influencia dentro de su actual, y por lo tanto lo que decimos es que sea realmente consultivo, y aquí creemos que podría haber también un esfuerzo de parte del gobierno y por parte de las indicaciones de los parlamentarios y parlamentarias que están en la comisión, para efectos de corregir esta parte en términos de dejar un órgano que sea auténticamente consultivo y no con las características de densidad que tiene. Ahí están las dos opiniones, Presidenta, en relación a los dos temas que usted nos ha pedido opinar. Muchas gracias. Y Víctor, para terminar, y ahí Sí, señora Presidenta, por su intermedio, en términos generales estamos contentos y de acuerdo con lo que ha planteado Anfunch, especialmente lo que se refiere al nombramiento del cargo de director del trabajo o directora del trabajo, y en esto, de facto, con el sistema que se implementa en el proyecto, se está reconociendo un nombramiento como lo tienen otros órganos autónomos, y esto significa con el nombramiento del presidente, ¿cierto?, y la aceptación del Congreso, de la Cámara, del Senado con 4/7, significa, por lo tanto, realzar la autonomía de la institución, y en eso nosotros estamos de acuerdo. Ya la ANFUNCH ha planteado la modalidad que tenemos actualmente vigente, ¿cierto?, que es a través de ADP, con todas las complejidades que eso pueda tener a favor y en contra. Por lo tanto, esto lo realza mucho más y le da mayor autonomía.
en razón de lo cual nosotros estamos de acuerdo con la modalidad que se plantea. En cuanto al Consejo Consultivo, en eso podemos agregar algo más. Nosotros creemos que este Consejo, la verdad que no tiene la característica de consultivo. Con él entendemos que pudiera habilitarse una suerte de lobby empresarial y afecta la autonomía de nuestra institución. La razón que se dio para los efectos de entrar a incorporar este consejo, ¿cierto?, tiene que ver con eventualmente cambios o variaciones en la jurisprudencia, lo cual, ¿cierto?, consideramos que no es tan real, no es tan efectivo, por cuanto la labor interpretativa, ¿cierto?, es y de cambio de jurisprudencia es básicamente excepcional. Se cuenta con un departamento del departamento jurídico, con todas las capacidades de sus funcionarios, al cual ha operado hasta ahora muy bien, y consideramos que su composición tiene, Rigetti, características se supone que debiera ser solamente consultivo, pero ello no es así, toda vez que las decisiones adoptadas por mayoría son decisiones que deben ser tomadas por el DT, por el servicio. Carece de esta característica de consultivo, por lo tanto, en cuanto a su funcionamiento, es un funcionamiento permanente. Se establece una composición de 5 miembros, con pagos también, en lo cual no estamos de acuerdo. Por lo tanto, no somos partidarios de su figura. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias por la exposición. Bueno, y teniendo en consideración que habíamos llegado al acuerdo de dejar estos temas pendientes y en la próxima sesión terminamos de despachar el proyecto. Así que, bueno, con ese acuerdo llegamos al fin de la sesión, así que se da por terminado. Saludarlo a todos, al subsecretario, al secretario, a los parlamentarios. Que tengan un buen día. Gracias, Presidenta. Nos juntamos.